Dios no diseñó al ser humano para cargar con la carga de lo que solo Él puede sostener. La preocupación no es señal de responsabilidad, es una bandera roja de desconfianza en el carácter de Dios. Filipenses 4:6 declara con autoridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La palabra afanosos en el original griego describe una ansiedad agitada, un pensamiento circular que consume la paz y paraliza la fe. Muchas personas confunden la preocupación con el cuidado, pero hay una diferencia abismal. El cuidado actúa con sabiduría y descansa en Dios. La preocupación actúa con miedo y se niega a soltar el control. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 6:25: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis. ¿No vale más un alma que la comida? Esta no es una invitación a la negligencia, sino a la confianza activa. Porque quien confía ahora, actúa y descansa; quien se preocupa, piensa, repite y se agota. Deja de preocuparte no es un lema superficial, es un llamado a devolver a Dios lo que nunca fue tuyo, el control del futuro. La preocupación no previene el dolor, solo anticipa el sufrimiento. El cerebro humano, en su intento de proteger al cuerpo, imagina escenarios catastróficos para estar preparado. Pero la ciencia ha demostrado que este hábito, conocido como rumiación, no solo no previene crisis, sino que las crea en la mente, activando respuestas fisiológicas reales de estrés, aumento de la presión arterial, debilitamiento del sistema inmunológico, insomnio y ansiedad crónica. En contraste, estudios en psiconeuroinmunología muestran que la práctica de la entrega espiritual, como la oración enfocada y la meditación en promesas, reduce significativamente estos marcadores de estrés. Pero más allá de la fisiología, hay un principio espiritual. La preocupación le roba gloria a Dios al sugerir que Él no es capaz de cuidar lo que ha creado. El salmista lo entendió: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Nota que no dice encomienda solo lo grande, sino tus obras, lo cotidiano, lo pequeño, lo urgente. Hoy, alguien puede estar angustiado por una llamada médica, una deuda o una conversación difícil, pero al elegir orar en lugar de rumiar, no solo libera su mente, sino que honra a Dios como el verdadero sostén de su vida. Porque Él no pide que tengas todas las respuestas, solo que confíes en quien las tiene todas. Uno de los errores más comunes es justificar la preocupación como ser realista. Pero la verdadera realidad no es lo que los ojos ven, sino lo que la fe sostiene. Ruth, al quedar viuda y extranjera en Belén, tenía todas las razones para desesperar: sin esposo, sin hijos, sin protección legal. Pero eligió confiar en el Dios de Noemí y trabajar con diligencia en los campos. Su fe no ignoró la necesidad, la enfrentó con acción guiada por la paz, no por el pánico. Hoy, muchas personas usan frases como "es que soy muy realista" para disfrazar su desconfianza en Dios. Pero la fe bíblica no es ingenua, es estratégica. Planifica, sí, pero no obsesiona. Actúa, sí, pero no controla. La diferencia está en la postura del corazón. ¿Confío en que Dios está obrando incluso cuando no veo el avance? Jesús, al caminar sobre las aguas, no negó la tormenta, simplemente fijó sus ojos en el Padre. Pedro, en cambio, vio el viento y se hundió. Su problema no fue el mar, fue su enfoque. Por eso, deja de preocuparte significa redirigir la mirada de la tormenta al trono. Porque mientras los ojos estén en Dios, que el corazón no se ahogue en la ansiedad. La oración no es el último recurso ante la preocupación, es la primera y única respuesta que Dios exige. Filipenses 4:6 no dice hasta que se resuelva: no te preocupes, sino por nada estéis afanosos, en toda oración. Esto implica que la paz comienza antes de la respuesta, no después. Pablo escribió estas palabras desde una prisión romana, encadenado a un soldado, sin saber si viviría o moriría. Y aún así, su mensaje rebosaba gozo y paz. ¿Por qué? Porque había aprendido que la oración no es un acto de desesperación, sino de dominio espiritual. Cada vez que una persona lleva su preocupación a Dios y la deja allí, está declarando: tú eres el Señor, yo no lo soy. Esta entrega no es mágica, es transformadora. Neurocientíficos han descubierto que la oración activa regiones del cerebro asociadas con la empatía, la regulación emocional y la reducción del miedo. Pero más allá de la biología,
Hay una verdad espiritual: la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra guardará en griego implica una custodia militar, como un centinela que protege una ciudad. Así, la paz de Dios no es un sentimiento pasajero, es una fortaleza sobrenatural que defiende el alma del asedio de la ansiedad. Por eso, dejar de preocuparse no es negar la realidad, es activar la protección divina a través de la oración. Finalmente, deja de preocuparte es un acto de adoración. Al soltar el control mental, se está reconociendo que Dios es digno de confianza, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Esta postura no es pasiva, es profundamente activa en el reino espiritual. La historia de la viuda y el aceite en Segunda de Reyes 4 es ilustrativa. Ella tenía solo una vasija de aceite, pero obedeció al profeta y comenzó a derramarlo en vasijas prestadas. El milagro no ocurrió mientras ella planeaba cómo venderlo, ocurrió mientras actuaba en obediencia y confiaba en que el aceite no se detendría. Su mente no calculó el límite, su fe abrió la puerta. Hoy, muchas personas tienen una vasija de aceite, una promesa, una oración, una palabra de aliento, pero la mantienen encerrada en la mente, analizándola hasta secarla. En cambio, quien ora y actúa con paz, sin obsesionarse con el resultado, desata la intervención divina. Por eso, deja de preocuparte no es una frase de consuelo vacía, es un mandato liberador que invita al alma a dejar de ser su propio salvador y permitir que Dios sea quien siempre ha sido, el Señor de todo, incluso de los pensamientos que quieren robar la paz. La preocupación consume la energía espiritual que Dios destinó para la adoración, el servicio y la paz. Cada minuto dedicado a imaginar escenarios negativos es un minuto robado a la presencia de Dios. El corazón humano solo puede sostener una actitud a la vez, fe o miedo. No ambas. Cuando una persona elige confiar, la mente descansa; cuando elige preocuparse, el alma se agota. Jesús lo enseñó con claridad en el Sermón del Monte: ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane? La respuesta es nadie. El afán no alarga la vida, la fe sí la enriquece. Muchas personas piensan que preocuparse es una forma de prepararse, pero en realidad es una forma de desconfiar del cuidado divino. Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, deja de preocuparte no es una sugerencia opcional, es una orden liberadora que restaura el diseño original del alma: depender de Dios, no de sí misma. Y en esa dependencia, la vida deja de ser una lucha mental para convertirse en un fluir de gracia. Dios no se opone a la planificación sabia, pero sí al pensamiento ansioso disfrazado de responsabilidad. Hay una línea clara entre prepararse con fe y obsesionarse con el control. José en Egipto planeó durante los años de abundancia para los años de hambre, pero su sabiduría no nació del miedo, sino de la revelación divina. Él no se consumió en escenarios catastróficos, actuó con fe basada en una visión dada por Dios. Hoy, muchas personas confunden ser responsables con estar en alerta constante. Ser responsable es tomar decisiones prudentes con paz; ser ansioso es creer que todo depende de ti. La fe bíblica no elimina la acción, pero redirige su motivación. Cuando alguien ora por un trabajo y luego envía currículos con tranquilidad, está confiando. Cuando otro envía currículos con temor, revisando 100 veces cada palabra y temiendo el rechazo, está rumiando. La diferencia no está en la acción externa, sino en la postura interna. Por eso, deja de preocuparte no es una invitación a la negligencia, sino a la libertad. Porque quien confía actúa sin cadenas, quien se preocupa, actúa con miedo disfrazado de prudencia. La preocupación es una forma moderna de idolatría, donde la mente se convierte en el Dios que intenta gobernar lo incontrolable. Muchas personas, sin darse cuenta, han elevado su razonamiento al trono que solo pertenece a Dios. Pero la Biblia declara que los pensamientos del hombre son como el viento, mientras que los designios del Señor permanecen para siempre. Confiar en Dios no es anunciar a la inteligencia, sino reconocer sus límites. Incluso Salomón, el hombre más sabio de la tierra, escribió en Eclesiastés: todo es vanidad. Su conclusión no fue el nihilismo, sino la adoración: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta humildad intelectual es liberadora.
Libera de la presión de tener que resolverlo todo, de anticipar cada consecuencia, de garantizar cada resultado. Deja de preocuparte es, en esencia, un acto de rendición. Señor, mi mente no puede sostener esto. Toma lo que es tuyo. Y en esa entrega, el alma descubre que Dios no solo quiere llevar la carga, sino que la lleva mejor de lo que jamás se podría imaginar. Porque Él no solo ve el presente, sostiene el futuro con manos de amor. La paz no se encuentra al resolver todos los problemas, sino al soltar la necesidad de resolverlos por cuenta propia. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nótese que no dijo venid cuando tengan las respuestas, sino venid en su cansancio. El descanso que ofrece no es físico, sino del alma. Es la tranquilidad de saber que no se está solo. Muchas personas creen que deben orar hasta que sientan paz, pero la paz viene al obedecer el mandato de soltar, no al esperar una emoción. Deja de preocuparte es una orden práctica que se vive en el momento en que se dice, ya no revisaré ese mensaje, ya no imaginaré escenarios catastróficos, ya no analizaré lo que dije ayer. Cada una de estas decisiones es un acto de fe que rompe las cadenas del pensamiento obsesivo. Con el tiempo, estas decisiones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en carácter. Y en ese carácter forjado por la confianza, la vida deja de ser una reacción al caos y se convierte en una respuesta a la gracia. Porque quien aprende a confiar en lo pequeño, camina en paz en lo grande. Dios no te dio una mente para atormentarte, sino para adorarle, servirle y disfrutar de su creación. Cuando el pensamiento se desvía de ese propósito y se convierte en una fuente de angustia, es momento de redirigirlo con fe. Deja de preocuparte no es una frase de evasión, es un llamado a vivir en la realidad más profunda, que Dios gobierna, cuida y sostiene. La historia de Pedro caminando sobre las aguas lo ilustra perfectamente. Mientras sus ojos estaban en Jesús, caminó sobre el mar. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su problema no fue el mar, fue su enfoque. Jesús no nos reprendió por caminar, sino por dudar. Hoy, muchas personas están hundiéndose no porque el problema sea demasiado grande, sino porque han quitado los ojos de Dios. La solución no es pensar más, sino mirar de nuevo. Mirar la cruz, donde el amor venció al miedo. Mirar la tumba vacía, donde la vida venció a la muerte. Mirar al trono, donde Cristo intercede por cada carga entregada. Y en esa mirada, el alma recupera el equilibrio. Porque mientras los ojos estén en Él, los pies pueden caminar sobre las olas. Y la mente, por fin, puede descansar. La preocupación no solo agota la mente, sino que distorsiona la percepción de la realidad. Cuando una persona vive en un ciclo constante de ansiedad, comienza a ver el mundo a través de lentes de temor. Cada llamada es una mala noticia, cada silencio es rechazo, cada retraso es fracaso. Pero la palabra de Dios restaura la visión. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta declaración no fue escrita en un palacio, sino probablemente desde el exilio o en medio de persecución. David no decía nada me falta porque todo era perfecto, sino porque su pastor estaba con él. Esta es la clave, la confianza no depende de las circunstancias, sino de la compañía. La ciencia ha demostrado que la ansiedad crónica altera la amígdala cerebral, haciendo que el cerebro interprete situaciones neutrales como amenazas. Pero la práctica espiritual de la entrega, orar, declarar promesas, elegir no regresar mentalmente a la preocupación, reverte ese patrón. Cada vez que se elige confiar en lugar de analizar, se reentrena el cerebro para reconocer la presencia de Dios como la mayor realidad. Por eso, deja de preocuparte no es un mandato para los perfectos, sino un refugio para los cansados. Porque Dios no requiere que entiendas todo, solo que confíes en alguien que le entiende todo. Dios no se ofende por las preguntas, pero sí espera que, después de hacerlas, el alma elija descansar en Él. Muchas personas sienten culpa por dudar, pero la duda no es el enemigo, la obsesión sí. Hablar con Dios sobre los miedos es sano, quedarse atrapado en ellos sin entregarlos, no es. Jesús mismo, en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego entregó su espíritu diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el modelo, expresar el dolor,
pero no quedarse en él. Hoy, alguien puede llorar ante Dios por una traición, pero luego decidir no repasar mentalmente cada palabra dicha o no dicha. Puede pedir sabiduría para el futuro, pero luego soltar la necesidad de controlar cada paso. Esta transición, de lamento a la entrega, es donde nace la paz. Deja de preocuparte no significa reprimir las emociones, sino no permitir que las emociones se conviertan en prisiones mentales. Porque Dios no quiere esclavos del miedo, quiere hijos libres en la fe. Y en esa libertad, hasta las lágrimas tienen propósito, pero no dominio. La fe no es la ausencia de pensamiento crítico, sino la presencia de una esperanza superior. En un mundo que valora la autocrítica, la planificación excesiva y la anticipación del riesgo, la fe parece ingenua. Pero la fe bíblica no es ciega, está arraigada en un Dios que ha demostrado una y otra vez que es fiel. Abraham no sabía cómo tendría un hijo en su vejez, pero confió porque Dios lo había llamado fiel. Ruth no sabía si encontraría favor en los campos de Boaz, pero confió porque había elegido al Dios de Noemí. Pablo no sabía si sobreviviría a la prisión, pero confió porque sabía en quien había creído. Esta clase de fe no niega la lógica, pero la trasciende. Por eso, deja de preocuparte no es un llamado a la irracionalidad, sino a la sabiduría superior. Porque hay momentos en que seguir pensando es desconfiar y dejar de pensar es obedecer. Y en esa obediencia, el alma descubre que Dios no necesita que resuelvas todo, solo que le permitas resolverlo a Él. Porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Dios no exige que la mente se vacíe, sino que se enfoque. En un mundo saturado de información, tumores y presiones, la mente humana enfrenta una sobrecarga constante que alimenta la ansiedad. Pero la palabra de Dios ofrece una solución no con el silencio absoluto, sino con la redirección intencional. Filipenses 4:8 instruye, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una lista de deseos, es un protocolo espiritual para la salud mental. Pensar en lo verdadero implica rechazar las mentiras del miedo, nunca saldré de esto, estoy solo, todo se arruinó. Pensar en lo amable es recordar las bondades pasadas de Dios. Pensar en lo digno de alabanza es fijar la mirada en el carácter de Cristo. Este enfoque no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de una narrativa mayor. La neurociencia respalda esta práctica, cuando el cerebro se entrena en patrones de pensamiento positivo y basado en la verdad, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas con la esperanza y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual, donde la mente se fija, allí florece el corazón. Por eso, deja de preocuparte no significa apagar el pensamiento, sino encenderlo en la dirección correcta. Porque una mente enfocada en Dios no tiene espacio para el caos del miedo. Confiar es un acto repetido, no un evento único. Muchas personas oran una vez por una preocupación y luego pasan días analizándola de nuevo, como si su oración no hubiera sido suficiente. Pero la fe no es un botón que se presiona una vez, es un estilo de vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diariamente, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto implica una dependencia constante, no acumulativa. Cada mañana es una nueva oportunidad para entregar las cargas, y cada noche, para agradecer por la fidelidad de Dios en el día. Deja de preocuparte no significa que los pensamientos ansiosos nunca regresarán, significa que, cuando lo hagan, se los reconocerá como intrusos y se los devolverá al altar de la oración. Esta disciplina espiritual, practicada con consistencia, transforma la mente de campo de batalla en santuario de paz. Pablo, quien sufrió más que la mayoría, escribió, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Su paz no venía de circunstancias favorables, sino de una confianza arraigada en Cristo. Hoy, quien elige confiar cada día, no por perfección, sino por propósito, descubre que la paz de Dios no es un regalo ocasional, sino una provisión diaria. Y en esa provisión, el alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. La preocupación roba el presente al obsesionarse con un futuro que aún no existe. Jesús lo advirtió con claridad, no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no minimiza los desafíos reales, sino que protege el alma del agotamiento anticipado. Vivir en el hoy con plenitud es un acto de fe, porque implica confiar en que Dios proveerá lo necesario cuando llegue el momento. Muchas personas gastan hoy la paz que necesitarán mañana, imaginando crisis que nunca ocurrirán. Estudios en psicología clínica han demostrado que más del 80% de las cosas por las que las personas se preocupan nunca suceden. Esto revela que la ansiedad es, en gran medida, una ficción mental que consume recursos reales, energía, alegría, creatividad y conexión. En cambio, quien vive en el presente con fe, no solo disfruta más la vida, sino que está mejor preparado para enfrentar lo que venga, porque su mente no está agotada por batallas imaginarias. Deja de preocuparte es, entonces, una invitación a recuperar el hoy. Porque el presente es el único lugar donde Dios habita, actúa y habla. Y en su presencia, que el alma encuentra no solo paz, sino propósito. Dios no solo quiere quitarte la preocupación, quiere reemplazarla con su paz. Filipenses 4:7 promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No depende de circunstancias favorables, sino de una comunión constante con el Padre. La palabra guardará en griego original evoca la imagen de una guarnición militar que protege una ciudad. Así, la paz de Dios no es un sentimiento pasajero, es una fortaleza espiritual que defiende el corazón del asedio del miedo. Pero esta paz solo fluye como resultado de la entrega descrita en el versículo anterior, oración, ruego y acción de gracias. Nótese que no se dice hasta que se resuelva, sino en toda oración. La paz comienza antes de la respuesta, no después. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una deuda o una soledad profunda, y aún así experimentar esta paz sobrenatural, no porque todo esté bien, sino porque alguien está bien con él. Por eso, deja de preocuparte no es ignorar la realidad, es activar la promesa divina a través de la fe en acción. Uno de los frutos más liberadores de dejar de preocuparse es la recuperación de la alegría. La ansiedad no solo roba la paz, secuestra la capacidad de disfrutar lo bueno que ya está presente. Un padre preocupado por el futuro de sus hijos no disfruta sus risas en el presente. Una mujer angustiada por su salud no agradece por el milagro de respirar hoy. Pero el salmista declara, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esta alegría no es emoción superficial, es una postura espiritual basada en la fidelidad de Dios. Ruth, en medio del duelo, eligió seguir a Noemí y al Dios de Israel, y en ese acto de fe, encontró no solo provisión, sino un nuevo hogar, un nuevo esposo y un lugar en la genealogía del Mesías. Su historia muestra que la alegría no espera a que todo esté perfecto, nace en la decisión de confiar. Hoy, deja de preocuparte significa permitir que el corazón se abra de nuevo a la belleza del hoy, un amanecer, una palabra amable, un momento de silencio. Porque en esos pequeños dones, Dios recuerda que Él está presente, y en su presencia, la alegría renace como fuente inagotable de fuerza. La preocupación también impide que otros reciban la luz que Dios ha puesto en ti. Cuando una persona está consumida por la ansiedad, su capacidad para amar, servir y consolar se ve gravemente limitada. Pero 2 Corintios 1:4 dice, nos consuela Dios en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Nota el flujo, primero se recibe consuelo, luego se da consuelo. Pero si la mente está atrapada en la preocupación, el consuelo no fluye. Hoy, alguien puede ser la única esperanza para un vecino, un colega o un hijo, pero si está paralizado por el miedo, esa luz apaga. Al dejar de preocuparse y elegir confiar, no solo se libera el alma, sino que se desata un río de gracia hacia otros. Porque la fe es contagiosa. La paz es contagiosa. Y cuando una persona camina en confianza, incluso en medio de la prueba, se convierte en un faro para los que aún están en la tormenta. Por eso, deja de preocuparte no es solo un acto personal, es un servicio al cuerpo de Cristo. Finalmente, dejar de preocuparse es caminar en la identidad de hijo amado, no de siervo temeroso. La preocupación sugiere que Dios es un juez severo que debe ser complacido,
no un Padre amoroso que ya ha provisto. Pero Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta revelación transforma la relación con Dios. Ya no se ora por miedo al castigo, sino por amor a la comunión. Ya no se carga con la culpa del futuro, sino que se descansa en la gracia del presente. Hoy, alguien puede haber crecido creyendo que la fe es una lista de obligaciones, pero la verdad es que es una relación de confianza. Deja de preocuparte es un recordatorio diario, no eres un orfebre tratando de moldear tu destino, eres un hijo descansando en los brazos de tu Padre. Y en esos brazos no hay lugar para el miedo, solo para la paz que sobrepasa todo entendimiento. La preocupación no solo afecta al que la siente, sino que contamina el ambiente espiritual a su alrededor. Como una gota de tinta en un vaso de agua, el miedo se extiende silenciosamente, generando tensión en hogares, iglesias y lugares de trabajo. En cambio, la paz que nace de confiar en Dios tiene un efecto multiplicador, calma, inspira y fortalece a quienes la rodean. La Biblia enseña en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y aunque esto se refiere a las palabras, también aplica a la actitud del corazón. Una persona que constantemente expresa ansiedad, aunque sea en susurros internos, emite una frecuencia de temor que otros perciben, incluso sin palabras. Pero quien elige dejar de preocuparse y caminar en fe, irradia una calma sobrenatural que atrae a otros hacia la presencia de Dios. Esto no es misticismo, es la ley espiritual del testimonio. Cuando otros ven que alguien enfrenta la crisis con serenidad, comienzan a preguntar, ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? Y en esa pregunta se abre la puerta para compartir el fundamento de la paz, un Dios que cuida hasta el más mínimo detalle. Por eso, soltar la preocupación no es solo un acto personal de libertad, es un ministerio silencioso de esperanza. Dios no espera que logres la paz por tu cuenta, Él la produce en ti cuando eliges soltar la preocupación. La paz sobrenatural no es el resultado de técnicas de relajación, aunque éstas puedan ayudar, es el fruto directo de la comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 lo lista como el primer fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Esto significa que la paz no se fuerza, se recibe. Y se recibe al elegir, una y otra vez, entregar lo que pesa al Señor. Cada vez que una persona interrumpe un pensamiento ansioso con una oración breve, Señor, esto es tuyo, está cultivando ese fruto. No se trata de nunca sentir ansiedad, sino de no permitir que la ansiedad se quede. La neurociencia moderna ha descubierto que el cerebro humano puede ser reentrenado mediante la repetición consciente de nuevos patrones. Así, cada acto de fe, orar en lugar de rumiar, agradecer en lugar de quejarse, confiar en lugar de controlar, fortalece vías neuronales de paz. Pero más allá de la biología, hay un milagro espiritual. El Espíritu Santo comienza a sellar el corazón con la certeza de que Dios está en control. Por eso, deja de preocuparte no es una orden imposible, es una invitación a cooperar con la obra del Espíritu en tu vida. El hábito de preocuparse se forma con el tiempo, pero también puede romperse con disciplina espiritual. Al igual que un atleta entrena sus músculos para responder con fuerza, el creyente puede entrenar su mente para responder con fe. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero sí con consistencia. Un paso práctico es identificar los disparadores de ansiedad, ciertas horas del día, ciertas conversaciones, ciertas noticias y preparar respuestas espirituales anticipadas, un versículo memorizado, una canción de alabanza, una oración corta. Otro paso es limitar la exposición a fuentes de miedo, como las redes sociales o los noticieros sensacionalistas que alimentan la ansiedad sin ofrecer soluciones reales. Pero el paso más poderoso es la acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no niega el dolor, pero lo coloca en perspectiva. Al agradecer por lo que sí se tiene, aire en los pulmones, un techo, un amigo fiel, la mente se reorienta hacia la provisión, no hacia la carencia. Con el tiempo, esta disciplina transforma no solo los pensamientos, sino el carácter. Porque quien aprende a vivir en gratitud, aprende a vivir en paz. Dios no ignora el sufrimiento, lo redime.
Muchas personas piensan que deja de preocuparte minimiza su dolor, pero la verdad es justo lo contrario, reconoce que el dolor es real, pero insiste en que no es el final de la historia. Jesús, al ver a la viuda de Naín llorando por su hijo único, no le dijo no llores, se conmovió profundamente y resucitó al joven. Su compasión no anuló el milagro, lo desató. Hoy, Dios no te pide que ignores tu crisis, te pide que no la dejes gobernar tu mente. La preocupación dice, esto es más grande que Dios. La fe dice, Dios es más grande que esto. Esta no es una afirmación ingenua, es una declaración basada en la cruz, donde el amor venció al miedo, y la tumba vacía, donde la vida venció a la muerte. Por eso, deja de preocuparte no es una negación del sufrimiento, sino una afirmación de la victoria. Porque en Cristo, hasta el valle más oscuro tiene una salida, y hasta la noche más larga tiene un amanecer programado por las manos de un Padre que nunca duerme. Al final, deja de preocuparte es el eco eterno del corazón de Dios para toda alma cansada. No es una frase de consuelo vacía, sino una puerta abierta a la paz verdadera. En un mundo que exige control, perfección y respuestas inmediatas, esta orden suena revolucionaria, suelta lo que nunca fue tuyo. Tu mente no fue hecha para sostener el futuro, tu corazón no fue diseñado para revivir el pasado. Ambos fueron creados para descansar en aquel que sostiene el tiempo. Cada vez que una persona elige confiar en lugar de rumiar, no solo libera su mente, sino que honra a Dios al declarar, tú eres suficiente. Y en esa declaración, nace una vida no definida por el miedo, sino por la fe, no por el caos mental, sino por la paz sobrenatural. Porque el mismo Dios que calmó la tormenta con una palabra puede calmar la tormenta en tu mente con un susurro. Así que hoy, en este preciso momento, suelta lo que has estado cargando. No lo analices más. No lo repases. Solo entrégalo. Porque Él ya está obrando, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ya está a la puerta, lista para guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.